para eso hemos pedido a Imanol Zubero que comparta su reflexión. Y también pues no necesita presentación, pero yo os lo voy a presentar. Imanol Zubero es doctor en Ciencias Políticas y Sociologías, profesor titular de la Universidad del País Vasco y director del Grupo de Investigación Cybersity, Ciudad y Diversidad. Imanol Zuberoaren ikerketa ildo nagusiak gizarte alboraketa, hiri soziologia, lanaren soziologia eta kultura politikoa eta gizarte mugimenduak dira. Foesa Fundazioan eta Caritasen kolaboratzaile istua da, hainbatetan koordinatu du Foesa txostenaren kapituluak, y en el actual informe se ha encargado, junto con Teresa Montagut, de coordinar el 6º capítulo titulado El futuro que estamos construyendo, los cimientos sociales del bienestar entre la solidaridad y la fragilidad. Y sobre este tema es sobre el que le hemos pedido también en unos 15 o 20 minutos que nos aporte un poco las reflexiones principales. Imanol, nahi dozunean. Arratsalde guztioi, mila esker aurkezpenagatik eta mila esker beretan gonbidapenagatik. Gracias por la invitación. Bueno, en este noveno informe de Foesa, a mí me ha tocado coordinar el capítulo de conclusiones junto con Maite Montagut, profesora de la Universidad de Barcelona. En este informe hemos desarrollado una mirada que se separa relativamente de las miradas de los capítulos previos, aunque la recoge. Hemos jugado con un concepto de política que en español y en euskera es más complicado de entender, en inglés es más sencillo. En inglés tienen 3 palabras, 3 conceptos para hablar de política. Hablan de policies, que serían las políticas aplicadas, los planes, los programas. Hablan de politics, que sería el espacio del debate político, de las ideologías, los partidos, los sindicatos, los movimientos sociales, los parlamentos, y hablan de polity, con mayúscula, que sería la política normativa, el modelo de sociedad que queremos. El informe Foesa está lleno de policies, las ha resumido algunos datos Thomas, es decir, hay un montón de datos que nos dicen cómo están funcionando las políticas sociales, que sí, que no, qué consecuencias tienen. También hay politics, lo ha planteado María en su capítulo, hay cuestiones de desafección, de voto, etcétera, de valores, y como digo, en el capítulo 6 trabajamos un poco la perspectiva más normativa, la polity. Y lo hicimos desde el principio recogiendo una encomienda que nos hacía el equipo técnico de la Fundación Foesa. Cuando nos indicaba unos guiones a Maite y a mí para que pensáramos el capítulo, cuando todavía no estaban escritos los capítulos previos, evidentemente, había concretamente una cuestión que a la que nos invitaban. Nos invitaban a pensar en energías, recursos de carácter moral, de carácter político, de carácter cultural, que podíamos utilizar para proyectar el futuro que queremos. De alguna manera, yo creo que en el equipo técnico de Foesa sabían más o menos lo que iba a salir del informe de Foesa. O sea, yo no creo que ninguno de los datos que leamos en este informe ni en otros nos sorprenda enormemente. O sea, no creo que nos sorprendan, ¿vale? Pero sí es verdad que cada vez nos cansan más, nos cargan más y necesitamos un poco como decir, bueno, ¿y ahora qué, no? Y nos invitaban, como digo, a pensar un poco en esto, y entre las líneas que nos daban para que pensáramos si podían servir para pensar en recursos de este tipo, por primera vez explícitamente nos decían que tuviéramos en cuenta la posibilidad de que el ámbito de la religión, las creencias, la espiritualidad pudieran ser una herramienta, un recurso para proyectar un futuro distinto del presente que dibuja el informe Foesa. Siendo una fundación como Foesa y una organización como Cáritas ligadas a la Iglesia Católica, no debería sorprendernos que este sea un recurso, ¿no? Pero no había aparecido expresamente hasta ahora, al menos en los informes en los que he participado, este es el tercero, ¿no? Y entre las referencias concretas que nos daban eran, en aquel momento estaba vivo el Papa Francisco, era bueno, pues los trabajos del Papa Francisco, ¿no? Pues Laudato Si, etcétera, ¿no? Y entonces, pues hicimos un poco la broma, Maite y yo, en la primera reunión del equipo científico, de decir, bueno, pues por obediencia debida, por responder a lo que nos pide el equipo técnico, vamos a trabajar algunos textos del Papa Francisco, entre ellos la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, y en ese documento el Papa dice claramente, esa economía mata, que son palabras mayores, ¿no?
hicimos la pregunta al resto de capítulos, ¿vais a tener en cuenta esto cuando contéis pobres en vuestros capítulos? Bueno, lo que quiero decir con esto es que nuestro capítulo se apoya mucho en los anteriores, pero rompe un poco con la idea del dato. O sea, nos interesa menos el dato y nos interesa más el proceso, ¿no? Hago un resumen muy rápido de lo que hemos hecho en el capítulo y empiezo por algo que no hemos planteado en el capítulo, pero que se me ha ocurrido pensando en esta presentación. Y es, no sé si os interesa mucho la cosmología, el tema este del principio y el fin del universo. Dentro de 2 días es luna llena, seguramente miraremos muchas al cielo y nos asombrará verla, ¿no? Pero esto ¿de qué va esto del cosmos, ¿no? Y yo recordé que en enero del 2002 yo leí un reportaje en el periódico El País que me pareció muy interesante, muy sorprendente. Era un reportaje que habían titulado El desolado ocaso del universo eterno, ¿no? Era una traducción de un artículo en inglés titulado The End of Everything, el final de todo, y en ese artículo discutían sobre cuál puede ser el final del universo, ¿no? Que ya, fijaos qué preguntas, ¿no? Y decían que normalmente las astrónomas y los astrónomos, partiendo de ese momento inicial, el Big Bang, suelen dividirse en 2 tipos de posiciones, ¿no? Hay quienes dicen el universo va a continuar expandiéndose siempre, es un crecimiento infinito, y hay otras que dicen no, habrá un momento en que colapsará. ¿Vale? No sabemos cómo, pero colapsará. Colapso o expansión, ¿no? Pero en ese reportaje decían que había aparecido una tercera posibilidad, que era la de el crecimiento infinito, pero con desvinculación interna del universo, ¿no? Era una imagen como muy poderosa, ¿no? A mí me llamó mucho la atención. Era la idea de que el cosmos iba a seguir expandiéndose, pero iban a romperse los vínculos entre las galaxias, las estrellas, tal y cual, se iba a perder información y llegaría un momento, decían, en que sería como vivir en el centro de un agujero negro que se vuelve cada vez más vacío y frío, ¿no? A mí esto me sorprendió mucho, estamos hablando de 2002, y yo utilicé eso, seguramente no entendí ni papa del contenido fundamental de lo que decían, pero fue muy sugerente y utilicé esa imagen de un universo en expansión permanente que se va disgregando, que se va separando, que se va disolviendo internamente, y me acuerdo cuando aquello pues publiqué un articulito en el periódico El País titulado Más alejados, más tontos, más muertos, donde hablaba de lo que estaba pasando con la política vasca, ¿no? Y de alguna forma eso me sirve para pensar también en esto del informe FOESA, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Pues yo creo que nos está pasando un poco lo que le está pasando, lo que le podría estar pasando al universo, ¿no? Vamos creciendo mucho, a mucha velocidad, pero cada vez estamos más alejadas, más muertas, social o cívicamente, y más tontas en términos morales, ¿no? En nuestro informe, que resumo muy rápidamente, pues partíamos de una constatación, y es que vivimos en una sociedad que hace ya mucho tiempo que hemos diagnosticado como una sociedad del riesgo. Vivimos en riesgos que producen incertidumbre, riesgos que producen miedo, básicamente, pero la característica es que son riesgos que no son riesgos que vengan de fuera, son riesgos producidos por la propia sociedad, por el propio funcionamiento de la sociedad, ¿no? Unos riesgos que deberían ir acompañados de una actitud de vigilancia, de atención, de prudencia, de cálculo, pero al contrario, ¿no? Somos cada vez más rápidas y rápidos como sociedad, cada vez hacemos cosas más rápidas y más rápidos, pero cada vez calculamos peor las consecuencias de lo que hacemos, ¿no? Seguramente algo que nos decimos muchas y muchos en el día a día cuando conversamos sobre cómo está el mundo, decimos, joder, ahora el rearme otra vez, pero no hemos aprendido nada de los años 80, cuando estábamos con el tema del rearme nuclear, de la guerra nuclear, y ahora lo de Gaza, el genocidio, pero no han aprendido nada los judíos O sea, esa sensación de que no aprendemos nada, de que no aprendemos nunca, de que repetimos los errores históricos, creo que es una sensación que tenemos muchas y muchos, ¿no? Bueno, esta es una idea que daba origen un poco a nuestro capítulo, ¿no? Y a partir de ahí analizábamos nuestro mundo como un mundo en aceleración permanente, ¿no? Pero una aceleración que no solamente no nos da tiempo para otras cosas, sino que nos quita tiempo para pensar, ¿no? Pensemos en lo rápidamente que nos comunicamos ahora, ¿no? Yo tengo 64 años, cuando empecé mi tesis doctoral en el año 86, lo hice con una máquina de escribir de cinta. Había que... gente joven que no sabrá ni lo que es. Había que poner el papel para hacer copia y tal igual, si te confundías con el Tipex, con un rollo, ¿no? Cuando lo estaba haciendo ya se inventaron las máquinas de escribir eléctricas, que podías ya escribir una línea y si te equivocabas
corregirla, ¿no? Esto fue la revolución. Luego ya los ordenadores y tal, ¿no? El correo electrónico. ¿Con qué facilidad nos comunicamos? El WhatsApp, ¿no? La pregunta es, la gente que trabajamos en los entornos de oficinas, ¿tenemos más tiempo o menos tiempo ahora? El coche. La facilidad con la que nos movemos de un lado para otro, ¿no? Antes había que ir en autobús, no sé cómo. ¿Tenemos más tiempo o menos tiempo ahora, ¿no? Entonces, es muy paradójico, ¿no? Porque vivimos una aceleración permanente y cada vez perdemos más el control o el contacto con la vida, ¿no? Y no solamente es que perdamos contacto con la vida y con el tiempo, es que perdemos contacto con nosotras mismas y con la gente con la que vivimos, ¿no? Hay un psicólogo social, Daniel Kahneman, que es experto en comportamientos económicos, fue Premio Nobel de Economía, que tiene un libro muy chulo que es Pensar rápido, pensar despacio, y él dice que el cerebro humano tiene como dos sistemas cerebrales, ¿no? El sistema 1 y el sistema 2, ¿no? El sistema 1 es intuitivo, es un sistema reflejo automático, es el que nos ha salvado del tigre, ¿vale? Cuando íbamos a ir por la sabana y tal, igual, veíamos unas sombras, echábamos a correr por si acaso y luego igual era el viento, pero por si acaso, si era un tigre, pues la habíamos fastidiado, ¿no? Es un sistema reflejo, ¿no? El sistema 2, en cambio, es un sistema reflexivo, lento, deliberativo, ¿no? Bueno, hoy en nuestro mundo todo juega en favor del sistema 1. Los likes del mundo digital, el consumo, el Black Friday, todo esto todo es, venga, dale, no pienses, actúa, consume, compra, muévete, no pienses, ¿vale? Todo funciona a favor del sistema 1. Claro, esto es muy terrible, porque la ética consiste básicamente en pensar atentamente. La ética no es actuar bien. A veces queremos hacer las cosas bien y nos equivocamos. Eso no es actuar mal, eso es equivocarse. La ética es pensamiento atento, es desconectar los automatismos sociales que nos llevan a pensar primero en nosotras, o tener miedo de lo nuestro y no preocuparnos de las demás, o pasar por al lado de una persona atrapada en una jaula de cristal y no mirarla. La ética significa pensamiento atento, pero hoy todo funciona en contra del pensamiento atento, ¿no? Todo funciona para reproducir el sistema. Los sistemas, porque vivimos en el marco de sistemas. Realmente quienes estamos atrapadas somos nosotras, no quien está en la jaula de cristal. Estamos atrapadas por tres grandes sistemas de dominación y privilegio. El sistema patriarcal, el sistema colonial y el sistema capitalista. Y por eso a nadie le extrañará que si eres mujer en Foesa los datos van a ser peores para ti que para los hombres, si eres migrante en Foesa los datos van a ser peor para ti que si eres autóctona, y si eres pobre los datos van a ser peor. Y si eres mujer, migrante y pobre, pues ya háztelo mirar, ¿verdad? O sea, porque vivimos en sistemas que reproducen la desigualdad, ¿no? Y el problema también es que vivimos en un mundo en el que la ética con la que nos hemos criado, que era una ética del aquí y el ahora, estamos muy capacitadas para ver el daño que hacemos ahora mismo y aquí, pues hoy ya no sirve, porque vivimos en un mundo global, en un mundo vinculado, donde tenemos que pensar en lo que las actuaciones que tenemos ahora, las decisiones que tomamos ahora, qué consecuencias tienen allá, lejos, o pasado mañana, o dentro de 30 años, ¿no? Entonces estamos muy mal equipadas para pensar éticamente, ¿no? Y eso hace pues, que vivamos en un mundo que, como os ha dicho también, lo decía Thomas en su presentación, es un mundo insostenible objetivamente, es un capitalismo caníbal, que lo llama Nancy Fraser, es un mundo de necronomía, que he dicho yo. Dos datos solamente. Ayer aparecía la noticia en un periódico de que Bilbao tendrá vuelos directos a este paraíso africano en verano de 2026. O sea, la gente de Bilbao, o de cerca de Bilbao, el verano que viene podrá coger un vuelo directo a un paraíso africano, ¿no? Que creo que era Costa Verde, no sé cuál. Hoy leíamos la noticia de que al menos 910 personas duermen en parques, bosques y pabellones en Vizcaya. Son el triple que en 2022. ¿De verdad una sociedad como Vizcaya, en la que puede haber vuelos directos a un paraíso africano, no puede resolver el problema de 900 personas que duermen en la calle? ¿De verdad? Pero hago otra pregunta más incómoda. ¿No tiene nada que ver una cosa con otra? ¿De verdad no hay relación? Y esta es una cuestión que me parece bastante importante, porque claro, vivimos en una sociedad rica. La vasca es una sociedad rica. Y para la gente que en los sistemas de dominación, como yo, estamos en la parte buena de los sistemas, porque en el sistema patriarcal yo soy varón. En el sistema colonial soy blanco. Y en el sistema capitalista soy funcionario,
de clase media alta. A mí me va bien, pero ¿y el resto? Claro, vivimos en una sociedad en la que la cosa va bien y cuando utilizamos las fórmulas matemáticas del dividendo y el divisor, en Euskadi el dividendo siempre es mejor que el divisor. Hay más gente que está mejor que gente que está peor. Incluso estamos mejor que en España, donde también hay más gente mejor que peor. Pero cuando vamos aumentando la escala de la mirada y vamos a Europa o vamos al mundo, el dividendo de quienes estamos bien disminuye y el divisor de quienes están mal aumenta. Y al final el cociente es negativo. Y esto tenemos que hacérnoslo mirar, porque si utilizamos la perspectiva localista o nacionalista metodológica, pues acabaremos diciendo, si no está tan mal, si solo es un 17%, el resto, no, ampliemos el foco. Vivimos en un mundo en el que objetivamente, para que algunas y algunos estemos bien, otras y otros, muchas y muchos, tienen que estar mal. Y eso es así, ¿vale? Eso es así, y tenemos que hacérnoslo mirar. Vale, estas son las cosas que contamos en el capítulo final, ¿vale? Todo alegrías, ¿verdad? Y a partir de ahí decimos, bueno, ¿y qué se puede hacer o qué podemos plantearnos? Nos planteamos algunas cosas. En primer lugar, nos planteamos que seguramente la gran divisoria que hoy tenemos que confrontar es la divisoria entre interconexionismo o aislacionismo. Esto es una cosa que desarrolla una autora que nos gusta mucho, Rebecca Solnit, y dice que seguramente más que de hablar de izquierdas y derechas hay que hablar de personas que consideran que es posible aislarse o personas que dicen que tenemos que conectarnos, interconectarnos, ¿no? Aquí defendemos la interconexión. La pregunta fundamental es, ¿vemos al otro, vemos a la otra como una carga o como una compañía? ¿Vemos al mundo como un juego de suma cero, donde lo importante es lo nuestro y tal, o como una red de relaciones que nos sostiene a todas y a todos? Lo que defendemos es una ética de la interdependencia y de la ecodependencia. ¿Y sobre qué la fundamentamos? Pues sobre una serie de recursos, de referencias, solamente identifico dos. Uno es pues el que nos decía el equipo técnico de FOESA, los trabajos del Papa Francisco. Laudato Si es una referencia esencial. Laudato Si es una referencia de ecología integral y la ecología integral, como dice el propio Papa en el capítulo 4 de la encíclica, titulado precisamente Una ecología integral, dice que el concepto de la ecología integral es que todo está conectado. O sea, todo está conectado, para bien o para mal, pero todo está conectado. Y por tanto, también nos dice el Papa que los automatismos del mercado pues, tienden a homogeneizar y simplificar lo vivo, mientras que la ecología integral lo que propone es una economía al servicio de la dignidad humana y del bien común. Y eso lo desarrollamos por allá. Y también utilizamos otro recurso que es el ecofeminismo. Consideramos que el feminismo históricamente es el primer sistema de dominación que sigue hoy en día actuando, evidentemente, y la perspectiva ecofeminista, y hay mucho ecofeminismo cristiano, por cierto, y católico muy potente, pues nos ofrece otra perspectiva de interrelación, ¿no? Porque cuestiona las raíces mismas del pensamiento mecanicista, dualista, etcétera. ¿De qué va lo del ecofeminismo? Pues, por ejemplo, va de lo que dice una antropóloga como es Deborah Bell-Rose, que habla de la ecoreconciliación, ¿no? Que sería vivir generosamente con los demás, cantar las relaciones para que todas y todos prosperemos, ¿no? Propone una ética relacional, una ética del cuidado, que reconozca la vulnerabilidad, la dependencia, la interdependencia, como principios éticos fundamentales, la responsabilidad, y que en lugar de ofrecer soluciones rápidas, pues invita a una transformación profunda de nuestra forma de habitar el mundo, ¿no? Y esa forma de habitar el mundo, y voy terminando, pues necesariamente tiene que pasar por alguna forma de interrupción, porque no es solo que el crecimiento no reduzca la desigualdad o la pobreza, es que la producen. El crecimiento produce pobreza, ¿no? Y por tanto, pues tenemos de alguna forma que interrumpir nuestra relación con los sistemas. Lo que proponemos es pues algunas estrategias de interrupción, algunas estrategias de deshacer cosas, ¿no? De desmilitarizar, descolonizar o decolonizar, desescolarizar, desglobalizar, descentralizar, despatologizar, desobedecer, deconstruir, decrecer. O sea, tenemos que romper nuestras, en la medida en que podamos, nuestras conexiones automáticas con el sistema, porque sin interrupción pues no hay transformación posible del sistema o de los sistemas en los que vivimos, ¿no? Y al final, pues claro, nos planteamos una pregunta, porque como digo, estamos en la parte buena de los sistemas, ¿no? Entonces, ¿vamos a renunciar cuando podemos tener? ¿Vamos a privarnos cuando podemos acumular? ¿Vamos a igualarnos cuando podemos prevalecer? Claro,
planteamos esfuerzo, planteamos renuncia, autolimitación, pues menudo panorama, ¿no? Diríais, pues vaya, si lo sé no vengo, ¿no? Pero bueno, pues seguramente será la cosa que tenemos que hacer, ¿no? Y al final enfrentamos un problema de conversión, de metanoia, de cambio profundo de corazones, pero también de vidas, ¿no? La idea es interrumpir para conectarnos, interrumpir con el sistema para conectarnos con las personas, y estamos convencidas, al menos quienes hemos elaborado ese capítulo, de que hay una felicidad profunda en la desconexión de los sistemas. Cuando te desconectas de los sistemas hay un miedo, hay un pánico al principio, hay un vértigo, pero hay una felicidad pues profunda, ¿no? Porque al final, por ejemplo, el capitalismo es una máquina no para producir abundancia, sino para producir escasez, para generarnos permanentemente la idea de que necesitamos más, ¿no? Y superada los umbrales de la satisfacción de necesidades básicas, realmente no necesitamos tantas cosas, ¿no? La vida en suficiencia es gozosamente liberadora, la sobriedad feliz es una vida buena, y lo mismo ocurre cuando nos descolonizamos y cuando nos despatriarcalizamos, ¿no? Cuando nos despojamos del peso insoportable de los privilegios. Y de esto va el capítulo 6. 20 minutos. Es que ricasco, Manuel. Hemos hecho un camino desde los datos y la descripción de la realidad hasta lo que esa realidad pues alberga en su interior, y cómo podemos hacer esa conversión, ¿no? Ese cambio de paradigma, que desde luego es muy inspirador, pero también muy retador también. Yo no sé si tenéis alguna pregunta, alguna valoración. Sí. Si alguna idea que queréis rescatar o que queréis resaltar, o aprovechar ahora que estas tres personas están aquí juntas en este espacio-tiempo, porque luego es más complicado. Sí, una cocina sin importancia casi que se me ha ocurrido, pero que antes cuando... en fin, una de las diapositivas que se han presentado era sobre el tema político. Yo soy del Partido Verde, entonces a mí me toca un poco el tema de la política. Por supuesto me toca mucho el tema ecológico y del decrecimiento, al que has aludido un poco indirectamente. Pero había una cosa sobre los políticos. Decía que es que, no recuerdo exactamente, como que los políticos están más preocupados por sus propios intereses que por los intereses de los ciudadanos. Y a mí me ha quedado la duda, ¿a qué se llama ahí los intereses de los políticos? ¿Qué son esos propios intereses a los cuales se dirigen los políticos por encima de los intereses de la ciudadanía? ¿Qué serían esos intereses de los políticos? Se me ocurre, para empezar, los intereses de salir reelegidos en las próximas elecciones, por ejemplo. Sí, por eso lo he contrastado también con otra pregunta que era sobre tus propios intereses. Yo creo que hay que interpretar que cuando no les preguntas a la ciudadanía, considero que los políticos solo se preocupan de sus propios intereses personales, de su propia ambición personal, de su propio partido, organigrama, es decir, que no están preocupados por los intereses de la ciudadanía, sino que estarían preocupados, es como percepción, lo que percibe la gente, y es una opinión bastante generalizada, es decir, como si, ¿no?, que genera cada vez un alejamiento mayor, ¿no?, entre la ciudadanía y la clase política, ¿no?, que se percibe como ajena a nuestros intereses, preocupaciones, ¿no?, y haciendo una política que, bueno, que se guiaría más por sus propios intereses, que también pueden ser, no, igual no solo personales, también políticos, estratégicos, es decir, ¿no?, como ¿qué hago para seguir en el poder? Eso, endogámicos, pero sí. Yo quisiera hacer a los tres, creo, una pregunta en relación con la esperanza. No sé si en la presentación que habéis hecho los tres es verdad que habéis puesto, ¿no?, cosas encima de la mesa, tanto positivas como negativas, pero si tuvierais que decirnos, ¿no?, en un titular vinculado a la esperanza, ¿no?, digo, para salir de aquí también como ¿sí?,
con deberes también, ¿eh? No digo que solo tenga que ser, ¿no? Pero con esa esperanza y con ese deber, ¿no? Con esa obligación de cómo podemos transformar esto. ¿Qué tres o qué clave nos podríais ofrecer? Bueno, empiezo y así dejo la dificultad para el siguiente. Bueno, lo primero, yo he querido destacar, por ejemplo, que donde hay voluntad política y donde se pone el foco en lo que es importante, hay tendencias positivas, ¿no? Está en poder absorber la pobreza real, la pobreza monetaria, está en generar riqueza para una parte de la población y conseguir que vaya bajando, ¿no? estos niveles de desigualdad, ¿no? Hay esfuerzos que se dan y esto da resultado. A mí me parece que esto da esperanza, ¿no? Luego recogemos la importancia de que no todo lo tenemos que pedir a las administraciones. Por supuesto son las garantes de derecho y son las que nos van a permitir hacer, ¿no? Pero tenemos también obligaciones y tenemos que actuar desde la sociedad civil en su conjunto, ¿no? Y ahí hay también motivos para la esperanza de lo que ya se está haciendo, ¿no? Desde las redes comunitarias más de base, más locales, donde hay personas que se movilizan y existen movimientos que no quieren, ¿no? Y que abogan por otro modelo y trabajan para ello. Hay elementos a los cuales agarrarse. Yo en eso me veo muy gramsciana, ¿no? Pesimista del conocimiento, optimista de la ilusión. Entonces, y la ilusión tiene mucha fuerza, aunque el conocimiento también lo tenga, ¿no? Entonces, yo me iría a lo que comentaba al final, ¿no? Es decir, el futuro está por definir. Es verdad que si nos dejamos llevar por la inercia, ¿no? Y si no miramos un poco la geopolítica ahora mismo ¿no? y realmente hacia dónde nos llevan quienes dirigen, ¿no? Las principales potencias, el futuro no es muy halagüeño, pero sí creo en la capacidad también motora, ¿no? De las personas, ¿no? que se movilizan, que lo cuestionan, que puedan tener una mirada crítica, ¿no? Que puedan virar, ¿no? esa dirección a la que parece que nos lleva la inercia, pero también me puede, ¿no? la percepción de cómo, pues bueno, en nuestra sociedad, y tiene mucho que ver, ¿no? Con esa sociedad acelerada que decía Imanol, ¿no? Hay un autor alemán, Rosa, ¿no? que pone, ¿no? que como elemento definitorio, ¿no? Vamos muy rápido, no tenemos tiempo para nada, pero esa rapidez nos genera mucha incertidumbre y mucha ciudadanía cae como, ¿no? en brazos de esas promesas, falsas promesas, ¿no? Que nos llevan a modelos políticos que están empezando a cuestionar, ¿no? el sistema democrático y tomar decisiones de carácter totalitario, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahora no está habiendo una respuesta, no sé cómo va a sonar esto, ¿no? Pero no está habiendo una respuesta global hacia lo que está haciendo Estados Unidos con Venezuela. Entonces, estamos como paralizados, ¿no? Observando lo que está pasando. No nos gusta lo que está pasando, pero parece que nos cuesta muchísimo reaccionar, pero la capacidad la tenemos. Entonces yo, por dar un mensaje de esperanza, tenemos esa capacidad, y citando a Rebeca Solnit, que la mencionaba Imanol y la mencionan en el capítulo, es que podemos empezar a construir futuro desde ya, ¿no? Con nuestras acciones, ¿no? Y con nuestros vínculos y con nuestras redes. Pero sí es verdad que observo a una humanidad, ya no una sociedad, una humanidad muy, muy paralizada, muy resignada. Y ante la resignación nos lleva la marea, y la marea no nos lleva a buen puerto. Lo siento, no me ha podido el pesimismo del conocimiento que el optimismo de la ilusión, pero combinamos ambas. A ver, bueno, primero, yo creo que la esperanza no tiene nada que ver con el optimismo, ¿vale? El optimismo es una ilusión y la esperanza es una tarea. Y por tanto yo sí creo que hay que partir de un análisis cierto, certero de la situación del mundo. El sábado pasado en Bilbao, en la Plaza Circular, se leyeron los nombres de los más de 20.000 niñas y niños asesinados en Gaza. Es terrible, es estremecedor.
Yo participé en el acto a la mañana, por la tarde, leí, es estremecedor. Mientras leíamos, miles y miles de bilbaínos y bilbaínos, o vizcaínas y vizcaínos, o turistas y turistas, pasaban por allí, entraban al Primark, iban a no sé qué, miraban las luces de Navidad. Eso es demoledor. Yo recordaba en aquel momento lo que también recordaba en los años 90 cuando nos concentrábamos con Gesto por la Paz después de que ETA asesinara a una persona o que una persona muriera por torturas o lo que fuera. Estábamos ahí 15 minutos en silencio y pasaban miles y miles de personas, ¿no? Y siempre nos preguntábamos lo mismo, si esta gente que pasa se detuviera, o sea, solo con que se detuvieran durante unas horas, con que interrumpieran la cotidianidad, o sea, eso es la revolución ya. Entonces, creo que hay que partir de ahí. Nos cuesta mucho interrumpirnos. Nos cuesta mucho interrumpirnos. Y nos cuesta interrumpirnos también a quienes hacemos los informes FOESA. Porque luego seguimos con business as usual, con la vida como si no pasara nada. Y eso creo que es algo que tenemos que hacernoslo mirar, pero es así, el punto de partida. Eso me lleva a 4 razones para la esperanza. La primera, lo decía Thomas también, los inéditos viables. Ya hay un montón de gente haciendo cosas. A veces no vemos a la gente que hace cosas porque no estamos donde la gente hace cosas. Pero en cuanto vamos donde hay gente haciendo, nos damos cuenta de la cantidad de gente que hay haciendo cosas. Paulo Freire hablaba de que toda realidad tiene inéditos viables. Hay posibilidades contenidas de transformación que ya están allí. Entonces tenemos que estar donde está la gente haciendo cosas. Eso es importante. Si van a leer los nombres de las 20.000 víctimas, tenemos que estar ahí. Y si va a haber un acto contra los desahucios, tenemos que estar ahí. Y si va a haber una manifestación contra el racismo, tenemos que estar ahí. Y si hay una manifestación del 25N contra la violencia machista y los feminicidios, tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí porque ya se están haciendo cosas. Eso es muy importante. En segundo lugar, tenemos un enorme poder. La realidad no es algo que sea natural, es una construcción social. Podemos construirla y deconstruirla. Cuando en los años 80 algunas personas estábamos con los temas de la insumisión y la obtención de conciencia, me acuerdo que hicimos una pintada debajo del puente de Deusto que ponía: ¿te imaginas que hay una guerra y no vamos nadie? Pues si hay una guerra y no vamos nadie, no hay guerra. Entonces, tenemos una enorme capacidad de sostener y de dejar caer las cosas. Y la tenemos que ejercer. Y quienes estamos aquí, en esta parte buena del mundo, tenemos 2 herramientas esenciales, que son el carnet de identidad y la tarjeta de crédito. Utilicémoslas. Cuando vamos a votar, primero, decidimos ir a votar sí o no y por qué. Y qué votamos y por qué. Y a quién votamos y por qué. Y qué exigimos a quien votamos o qué no le exigimos. Y cuando utilizamos la tarjeta de crédito, ¿qué hacemos con ella? Son 2 herramientas esenciales, fundamentales. Por cierto, hay más gente en el mundo con tarjeta de crédito que con carnet de identidad, ¿eh? Nuestro auténtico poder es la ciudadanía. Ejercémosla. O sea, hagamos con ella cosas importantes. Lo podemos hacer. En tercer lugar, tenemos capacidad de hacer cosas. La frase original de Gramsci no era tanto el optimismo de la ilusión como el optimismo de la voluntad. El optimismo de la voluntad. El optimismo de la voluntad. La esperanza se construye, se hace. Tenemos que hacer cosas. Hay un poeta católico francés que a mí me gusta mucho, Charles Péguy, que decía: depende de nosotros, decía él, que la esperanza no mienta en el mundo. O sea, no tenemos que esperar a que nos den esperanza. Tenemos que dar esperanza. Tenemos la obligación o el reto de dar esperanza. Es una obligación. Y una cuarta cuestión, para quien le valga. A mí me vale porque yo soy una persona creyente. Las personas creyentes, cuando digo creyentes en otra, se pueden creer muchas cosas, creyentes en la religión, en el cristianismo, en el Dios de Jesús, tenemos una promesa, que es la promesa del reino. El reino de Dios ya está entre nosotras. Ya está aquí, aunque todavía no. Y se nos olvida. Y tenemos que estar buscando dónde están los signos del reino y ampliarlos. Y los signos del reino son milagros. Entonces tenemos que hacer milagros. Lo siento mucho. Tenemos que hacer milagros. Milagros de solidaridad, milagros de compañía, de cuidado, de ayuda, de desprendimiento. Tenemos que hacer milagros. Entonces tenemos mucha capacidad. Y por tanto, a pesar de lo duro que puede parecer el capítulo 6, somos muy, pero que muy esperanzadas, que no optimistas. Ser que alguien tenga algo que decir, que diga, o lo digo ahora o seré
infeliz el resto de mi vida, yo creo que es un buen momento para, con estas palabras de esperanza, pues continuar la labor y dejar también que todo lo hablado y todo lo trabajado esta jornada larga cale en nosotras y que nos acompañe pues el resto de la vida. Hasta el siguiente informe, pues.